El aire fresco de la noche se aferraba a la piel de Amelia. La brisa arrastraba el aroma de la tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres que crecían a orillas del pantano. La luna llena, un disco plateado suspendido en el cielo, proyectaba una luz fantasmal sobre las aguas oscuras y profundas que se extendían ante ella. Amelia, joven y hermosa, desafiaba la advertencia de su familia. Su curiosidad, un fuego indomable, la había impulsado a romper la barrera de la cabaña, la barrera invisible que la mantenía a salvo del oscuro secreto que acechaba en la noche. Las historias sobre el hombre lobo eran un tejido constante en la vida de Amelia. Desde pequeña, la habían asustado con la imagen de una bestia de ojos rojos y colmillos afilados que vagaba por el bosque, buscando víctimas entre los habitantes del pueblo. Algunos, incluso los más ancianos, juraban haberlo visto, describiendo su furia y su aullido escalofriante que resonaba en la noche, pero Amelia nunca había creído en esas historias. O al menos, no hasta ahora. Con cada paso que daba hacia el corazón del pantano, la sensación de inquietud crecía en su interior. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el croar de las ranas y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Unos ojos amarillos brillaron entre los árboles, pero Amelia se obligó a creer que solo era un gato o algún animal de la zona. Su corazón latía con fuerza, y la piel se le puso de gallina. De pronto, un aullido penetrante rompió el silencio. Un aullido salvaje, profundo y aterrador que resonó en el valle y congeló la sangre en las venas de Amelia. El corazón le palpitaba en el pecho como un pájaro enjaulado, y sus manos, ahora frías y húmedas, se apretaron alrededor de la pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela que, según ella, la protegería de cualquier mal. El aullido se acercaba, resonando cada vez más fuerte, como si la criatura que lo emitía se estuviera acercando a ella. Amelia se quedó paralizada, incapaz de moverse, de pensar, de hacer algo más que mirar hacia la oscuridad del bosque, esperando que el monstruo saliera de entre las sombras. La luna llena proyectaba su luz sobre la figura que se movía entre los árboles, una figura oscura, alta, con un caminar torpe e irregular. Amelia se sintió atrapada en una pesadilla. La criatura se acercaba, su aliento caliente le rozó el cuello, un olor nauseabundo a carne podrida y tierra húmeda le invadió las fosas nasales. Con un movimiento rápido, levantó la mano, la cruz de plata brilló débilmente bajo la luna, pero la bestia rugió, con una fuerza descomunal, y la cruz se rompió en dos, sus pequeños trozos cayeron al suelo, sin brillo, sin poder. Amelia cerró los ojos, esperando el final. Pero no llegó. El silencio volvió a apoderarse del pantano. Amelia se aferró a la esperanza, abrió lentamente los ojos y vio a la criatura alejándose entre los árboles, su silueta fantasmal desapareciendo en la oscuridad. La joven se quedó allí, inmóvil, por un largo rato, el miedo se había convertido en una sensación de profundo alivio. La luna seguía brillando con fuerza, pero el miedo ya no la paralizaba. Se levantó, tambaleante, y comenzó a caminar de regreso a la cabaña, con paso rápido y decidido, llevando consigo el terror y la certeza de que las historias no siempre eran solo historias. Por alguna razón el hombre lobo no la atacó, se enamoró de ella. El aire fresco de la noche se aferraba a la piel de Amelia, la brisa arrastraba el aroma de la tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres que crecían a orillas del pantano. La luna llena, un disco plateado suspendido en el cielo, proyectaba una luz fantasmal sobre las aguas oscuras y profundas que se extendían ante ella. Amelia, joven y hermosa, desafiaba la advertencia de su familia. Su curiosidad, un fuego indomable, la había impulsado a romper la barrera de la cabaña, la barrera invisible que la mantenía a salvo del oscuro secreto que acechaba en la noche. Las historias sobre el hombre lobo eran un tejido constante en la vida de Amelia. Desde pequeña, la habían asustado con la imagen de una bestia de ojos rojos y colmillos afilados que vagaba por el bosque, buscando víctimas entre los habitantes del pueblo. Algunos, incluso los más ancianos, juraban haberlo visto, describiendo su furia y su aullido escalofriante que resonaba en la noche, pero Amelia nunca había creído en esas historias. O al menos, no hasta ahora. Con cada paso que daba hacia el corazón del pantano, la sensación de inquietud crecía en su interior.
El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el croar de las ranas y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Unos ojos amarillos brillaron entre los árboles, pero Amelia se obligó a creer que solo era un gato o algún animal de la zona. Su corazón latía con fuerza, y la piel se le puso de gallina. De pronto, un aullido penetrante rompió el silencio. Un aullido salvaje, profundo y aterrador que resonó en el valle y congeló la sangre en las venas de Amelia. El corazón le palpitaba en el pecho como un pájaro enjaulado, y sus manos, ahora frías y húmedas, se apretaron alrededor de la pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela que, según ella, la protegería de cualquier mal. El aullido se acercaba, resonando cada vez más fuerte, como si la criatura que lo emitía se estuviera acercando a ella. Amelia se quedó paralizada, incapaz de moverse, de pensar, de hacer algo más que mirar hacia la oscuridad del bosque, esperando que el monstruo saliera de entre las sombras. La luna llena proyectaba su luz sobre la figura que se movía entre los árboles, una figura oscura, alta, con un caminar torpe e irregular. Amelia se sintió atrapada en una pesadilla. La criatura se acercaba, su aliento caliente le rozó el cuello, un olor nauseabundo a carne podrida y tierra húmeda le invadió las fosas nasales. Con un movimiento rápido, levantó la mano, la cruz de plata brilló débilmente bajo la luna, pero la bestia rugió, con una fuerza descomunal, y la cruz se rompió en dos, sus pequeños trozos cayeron al suelo, sin brillo, sin poder. Amelia cerró los ojos, esperando el final. Pero no llegó. En lugar de un ataque feroz, sintió un toque suave en su mejilla. Abrió los ojos lentamente, con miedo y confusión, y se encontró con la mirada de la criatura, una mirada llena de una intensidad que la dejó aturdida. Los ojos, que antes parecían rojos y llenos de furia, ahora eran de un color verde intenso, casi esmeralda, y brillaban con una ternura inexplicable. La bestia se inclinó hacia ella, su rostro estaba deformado por la transformación, pero en su mirada, Amelia vio un reflejo de su propia alma, una profunda tristeza que la conmovió profundamente. En ese momento, la joven comprendió que la criatura no era un monstruo, sino un ser atormentado por una maldición, un ser que no buscaba devorarla, sino encontrar un poco de paz en la oscuridad. La criatura soltó un gemido, un lamento profundo que resonó en el corazón de Amelia. Un lamento que parecía expresar siglos de soledad y dolor. Y en ese momento, algo inexplicable sucedió. Un sentimiento cálido y reconfortante la invadió, un sentimiento que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la compasión. La criatura, sin dejar de observarla con esa mirada intensa, dio un paso atrás y desapareció entre los árboles. Amelia se quedó allí, conmovida y aturdida, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad que la impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de la leyenda, a comprender la historia de aquel ser que la había aterrorizado y que, de alguna manera, había logrado tocar su alma. La luna llena seguía brillando con fuerza, pero el miedo ya no la paralizaba. Se levantó, con una nueva determinación. Amelia no podía corresponder a ese embrujo, es más quería saber qué había detrás de ese monstruo. El aire fresco de la noche se aferraba a la piel de Amelia, la brisa arrastraba el aroma de la tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres que crecían a orillas del pantano. La luna llena, un disco plateado suspendido en el cielo, proyectaba una luz fantasmal sobre las aguas oscuras y profundas que se extendían ante ella. Amelia, joven y hermosa, desafiaba la advertencia de su familia. Su curiosidad, un fuego indomable, la había impulsado a romper la barrera de la cabaña, la barrera invisible que la mantenía a salvo del oscuro secreto que acechaba en la noche. Las historias sobre el hombre lobo eran un tejido constante en la vida de Amelia. Desde pequeña, la habían asustado con la imagen de una bestia de ojos rojos y colmillos afilados que vagaba por el bosque, buscando víctimas entre los habitantes del pueblo. Algunos, incluso los más ancianos, juraban haberlo visto, describiendo su furia y su aullido escalofriante que resonaba en la noche, pero Amelia nunca había creído en esas historias. O al menos, no hasta ahora. Con cada paso que daba hacia el corazón del pantano, la sensación de inquietud crecía en su interior. El silencio era casi ensordecedor,
roto solo por el croar de las ranas y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Unos ojos amarillos brillaron entre los árboles, pero Amelia se obligó a creer que solo era un gato o algún animal de la zona. Su corazón latía con fuerza, y la piel se le puso de gallina. De pronto, un aullido penetrante rompió el silencio. Un aullido salvaje, profundo y aterrador que resonó en el valle y congeló la sangre en las venas de Amelia. El corazón le palpitaba en el pecho como un pájaro enjaulado, y sus manos, ahora frías y húmedas, se apretaron alrededor de la pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela que, según ella, la protegería de cualquier mal. El aullido se acercaba, resonando cada vez más fuerte, como si la criatura que lo emitía se estuviera acercando a ella. Amelia se quedó paralizada, incapaz de moverse, de pensar, de hacer algo más que mirar hacia la oscuridad del bosque, esperando que el monstruo saliera de entre las sombras. La luna llena proyectaba su luz sobre la figura que se movía entre los árboles, una figura oscura, alta, con un caminar torpe e irregular. Amelia se sintió atrapada en una pesadilla. La criatura se acercaba, su aliento caliente le rozó el cuello, un olor nauseabundo a carne podrida y tierra húmeda le invadió las fosas nasales. Con un movimiento rápido, levantó la mano, la cruz de plata brilló débilmente bajo la luna, pero la bestia rugió, con una fuerza descomunal, y la cruz se rompió en dos, sus pequeños trozos cayeron al suelo, sin brillo, sin poder. Amelia cerró los ojos, esperando el final. Pero no llegó. En lugar de un ataque feroz, sintió un toque suave en su mejilla. Abrió los ojos lentamente, con miedo y confusión, y se encontró con la mirada de la criatura, una mirada llena de una intensidad que la dejó aturdida. Los ojos, que antes parecían rojos y llenos de furia, ahora eran de un color verde intenso, casi esmeralda, y brillaban con una ternura inexplicable. La bestia se inclinó hacia ella, su rostro estaba deformado por la transformación, pero en su mirada, Amelia vio un reflejo de su propia alma, una profunda tristeza que la conmovió profundamente. En ese momento, la joven comprendió que la criatura no era un monstruo, sino un ser atormentado por una maldición, un ser que no buscaba devorarla, sino encontrar un poco de paz en la oscuridad. La criatura soltó un gemido, un lamento profundo que resonó en el corazón de Amelia. Un lamento que parecía expresar siglos de soledad y dolor. Y en ese momento, algo inexplicable sucedió. Un sentimiento cálido y reconfortante la invadió, un sentimiento que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la compasión. Pero Amelia, a pesar de la compasión que sentía por la criatura, no podía corresponder a ese embrujo. Su mente, acostumbrada a la lógica y a la razón, no podía comprender la naturaleza de ese amor, una fuerza extraña que la atraía y la repelía a la vez. Ella no podía dejarse llevar por la compasión, por el miedo o por la curiosidad. Ella necesitaba saber la verdad, necesitaba comprender el origen de esa maldición, la historia detrás del hombre lobo que la había aterrorizado y que, de alguna manera, un final feliz. El aire fresco de la noche se aferraba a la piel de Amelia, la brisa arrastraba el aroma de la tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres que crecían a orillas del pantano. La luna llena, un disco plateado suspendido en el cielo, proyectaba una luz fantasmal sobre las aguas oscuras y profundas que se extendían ante ella. Amelia, joven y hermosa, desafiaba la advertencia de su familia. Su curiosidad, un fuego indomable, la había impulsado a romper la barrera de la cabaña, la barrera invisible que la mantenía a salvo del oscuro secreto que acechaba en la noche. Las historias sobre el hombre lobo eran un tejido constante en la vida de Amelia. Desde pequeña, la habían asustado con la imagen de una bestia de ojos rojos y colmillos afilados que vagaba por el bosque, buscando víctimas entre los habitantes del pueblo. Algunos, incluso los más ancianos, juraban haberlo visto, describiendo su furia y su aullido escalofriante que resonaba en la noche, pero Amelia nunca había creído en esas historias. O al menos, no hasta ahora. Con cada paso que daba hacia el corazón del pantano, la sensación de inquietud crecía en su interior. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el croar de las ranas y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Unos ojos amarillos brillaron entre los árboles,
pero Amelia se obligó a creer que solo era un gato o algún animal de la zona. Su corazón latía con fuerza, y la piel se le puso de gallina. De pronto, un aullido penetrante rompió el silencio. Un aullido salvaje, profundo y aterrador que resonó en el valle y congeló la sangre en las venas de Amelia. El corazón le palpitaba en el pecho como un pájaro enjaulado, y sus manos, ahora frías y húmedas, se apretaron alrededor de la pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela que, según ella, la protegería de cualquier mal. El aullido se acercaba, resonando cada vez más fuerte, como si la criatura que lo emitía se estuviera acercando a ella. Amelia se quedó paralizada, incapaz de moverse, de pensar, de hacer algo más que mirar hacia la oscuridad del bosque, esperando que el monstruo saliera de entre las sombras. La luna llena proyectaba su luz sobre la figura que se movía entre los árboles, una figura oscura, alta, con un caminar torpe e irregular. Amelia se sintió atrapada en una pesadilla. La criatura se acercaba, su aliento caliente le rozó el cuello, un olor nauseabundo a carne podrida y tierra húmeda le invadió las fosas nasales. Con un movimiento rápido, levantó la mano, la cruz de plata brilló débilmente bajo la luna, pero la bestia rugió, con una fuerza descomunal, y la cruz se rompió en dos, sus pequeños trozos cayeron al suelo, sin brillo, sin poder. Amelia cerró los ojos, esperando el final. Pero no llegó. En lugar de un ataque feroz, sintió un toque suave en su mejilla. Abrió los ojos lentamente, con miedo y confusión, y se encontró con la mirada de la criatura, una mirada llena de una intensidad que la dejó aturdida. Los ojos, que antes parecían rojos y llenos de furia, ahora eran de un color verde intenso, casi esmeralda, y brillaban con una ternura inexplicable. La bestia se inclinó hacia ella, su rostro estaba deformado por la transformación, pero en su mirada, Amelia vio un reflejo de su propia alma, una profunda tristeza que la conmovió profundamente. En ese momento, la joven comprendió que la criatura no era un monstruo, sino un ser atormentado por una maldición, un ser que no buscaba devorarla, sino encontrar un poco de paz en la oscuridad. La criatura soltó un gemido, un lamento profundo que resonó en el corazón de Amelia. Un lamento que parecía expresar siglos de soledad y dolor. Y en ese momento, algo inexplicable sucedió. Un sentimiento cálido y reconfortante la invadió, un sentimiento que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la compasión. Pero Amelia, a pesar de la compasión que sentía por la criatura, no podía corresponder a ese embrujo. Su mente, acostumbrada a la lógica y a la razón, no podía comprender la naturaleza de ese amor, una fuerza extraña que la atraía y la repelía a la vez. Ella no podía dejarse llevar por la compasión, por el miedo o por la curiosidad. Ella necesitaba saber la verdad, necesitaba comprender el origen de esa maldición, la historia detrás del hombre lobo que la había aterrorizado y que, de alguna manera,